La cuestión de por qué Dios no perdonó a Satanás y a los otros ángeles caídos es una de las más profundas y complejas en la teología cristiana. Para abordar este tema, es crucial analizar una vasta cantidad de textos bíblicos, interpretaciones teológicas y comentarios históricos. A través de un estudio detallado de las Escrituras en sus idiomas originales, así como de la literatura extracanónica y los escritos de los padres de la Iglesia, podemos intentar arrojar luz sobre esta intrincada cuestión. Nabo Profound: la rebelión de Satanás y los ángeles caídos. En la Biblia, la rebelión de Satanás y los ángeles caídos es mencionada en varios pasajes, aunque no se presenta como una narración completa en un solo libro. El libro de Isaías 14, 12, 15 y Ezequiel 28, 12, 17 son comúnmente interpretados como descripciones simbólicas de la caída de Satanás. En Isaías se describe la caída de Lucero, hijo de la mañana, quien intentó elevarse por encima de Dios y fue arrojado al Sheol. Ezequiel presenta una figura en el jardín del Edén, perfecta en sabiduría y belleza, que fue corrompida por su orgullo y expulsada por Dios. Estos pasajes, aunque no mencionan directamente a Satanás, han sido interpretados tradicionalmente como alusiones a su caída debido a su orgullo y deseo de usurpar el trono de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús menciona en Lucas 10:18 que vio a Satanás caer del cielo como un rayo, y en Apocalipsis 12, 7, 9 se describe una batalla en el cielo, en la que Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, Satanás, y sus ángeles, quienes finalmente son derrotados y expulsados del cielo. La naturaleza del pecado de Satanás. El pecado de Satanás, según la tradición, fue el orgullo y la rebelión contra la autoridad de Dios. En 1 Timoteo 3:6, Pablo advierte que un líder de la iglesia no debe ser un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Este versículo sugiere que el orgullo fue la causa de la caída de Satanás. El orgullo es visto como un pecado particularmente grave en la Biblia. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo de Satanás no solo lo llevó a desear ser como Dios, sino que también lo impulsó a arrastrar a otros ángeles en su rebelión. La inmutabilidad del estado angélico. Uno de los argumentos teológicos sobre por qué Dios no perdonó a Satanás y a los otros ángeles caídos se basa en la naturaleza de los seres angélicos. A diferencia de los humanos, los ángeles fueron creados como seres inmortales y espirituales con pleno conocimiento de Dios y de sus caminos. Su rebelión, por lo tanto, no fue un error cometido en ignorancia o debilidad, sino una decisión consciente y deliberada contra Dios. En Hebreos 2:16 se dice que Dios no tomó a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Esto implica que la obra redentora de Cristo está destinada a los humanos y no a los ángeles. La elección de rebelarse de Satanás y sus seguidores fue final y total, hecha con pleno conocimiento y sin posibilidad de arrepentimiento debido a la naturaleza inmutable de su ser. La justicia y santidad de Dios. La santidad y justicia de Dios también juegan un papel crucial en la respuesta a por qué no perdonó a Satanás y a los ángeles caídos. Dios es perfectamente santo y no puede tolerar el pecado en su presencia. Habacuc 1:13. La rebelión en el cielo representó una violación directa de la santidad y el orden establecido por Dios. En su justicia, Dios debe castigar el pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Para los seres angélicos, la rebelión resultó en su expulsión del cielo y su condenación eterna. Jesús menciona en Mateo 25:41 que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. El plan de redención para la humanidad. La humanidad, a diferencia de los ángeles, fue creada
con la capacidad de reproducirse, y por lo tanto, cada ser humano nace en un estado de inocencia, pero con una naturaleza pecaminosa heredada de Adán. El pecado de los humanos, aunque grave, es tratado de manera diferente por Dios debido a su plan redentor a través de Jesucristo. Juan 3:16 declara: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». La redención de la humanidad a través de Cristo es una muestra de la misericordia y gracia de Dios. Jesús tomó sobre sí mismo el castigo del pecado humano, permitiendo así el perdón y la reconciliación con Dios. Comentarios de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia también reflexionaron sobre la caída de Satanás y la falta de perdón para los ángeles caídos. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, argumenta que los ángeles caídos, habiendo sido creados con plena visión y conocimiento de Dios, se rebelaron de manera irrevocable. Su pecado fue de tal magnitud que no puede haber redención para ellos. San Agustín destaca la gravedad del orgullo y la rebeldía consciente contra la autoridad divina. Santo Tomás de Aquino, en su Summa Teológica, también aborda este tema. Aquino explica que los ángeles fueron creados con un conocimiento perfecto y por lo tanto su pecado fue un acto de voluntad completamente libre y definitivo. Según Aquino, no existe la posibilidad de arrepentimiento para los ángeles caídos porque su decisión fue total y no influenciada por ignorancia o debilidad, como es el caso de los humanos. El testimonio del libro de Enoc. El libro de Enoc, una obra apócrifa judía, ofrece una narrativa ampliada sobre la rebelión de los ángeles. Aunque no es parte del canon bíblico, ha influido en la comprensión judía y cristiana de la caída de los ángeles. Enoc describe cómo un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra y se unieron a las hijas de los hombres, engendrando una raza de gigantes. Estos ángeles también enseñaron a los humanos artes prohibidas y conocimientos corruptos. Según Enoc, estos ángeles fueron severamente castigados por Dios. Fueron encadenados y confinados en prisiones subterráneas, esperando el juicio final. Esta narrativa refuerza la idea de que la rebelión angélica fue una traición grave y deliberada contra el orden divino. La guerra en los cielos. El Apocalipsis de Juan ofrece una visión más detallada de la rebelión y el juicio de Satanás y sus ángeles. En Apocalipsis 12 se describe una guerra en el cielo donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, Satanás y sus ángeles. El dragón y sus seguidores son derrotados y arrojados a la tierra. Este pasaje es simbólico y se ha interpretado de diversas maneras, pero en el contexto de nuestra discusión subraya la naturaleza continua de la lucha entre el bien y el mal. El Apocalipsis también menciona el destino final de Satanás. En Apocalipsis 20:10 se describe cómo el diablo, después de un último intento de rebelión, es arrojado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado por los siglos de los siglos. Este destino final reafirma la irrevocabilidad del juicio de Dios sobre Satanás y los ángeles caídos. La lección para la humanidad. La historia de la caída de Satanás y los ángeles caídos sirve como una advertencia para la humanidad sobre la gravedad del pecado y la importancia de la obediencia a Dios. El orgullo y la rebelión contra Dios llevan a la destrucción y la separación eterna de su presencia. Sin embargo, también destaca la misericordia y la gracia de Dios hacia la humanidad, ofreciendo redención y perdón a través de Jesucristo. El apóstol Pedro advierte en 1 Pedro 5:8-9 que el diablo, como un león rugiente, busca a quien devorar. Nos exhorta a resistir firmes en la fe,
sabiendo que nuestros hermanos en todo el mundo están enfrentando los mismos sufrimientos. Esta exhortación subraya la necesidad de estar vigilantes y depender de la gracia y la fortaleza de Dios para resistir las tentaciones y los ataques del enemigo. La falta de perdón para Satanás y los ángeles caídos no es un reflejo de la falta de misericordia de Dios, sino de la naturaleza irrevocable de su rebelión. Su pecado fue un acto consciente y deliberado contra la perfección y santidad de Dios, realizado con pleno conocimiento y sin posibilidad de arrepentimiento. Dios, en su justicia, debe juzgar el pecado y mantener la santidad de su reino. Para la humanidad, sin embargo, Dios ha provisto un camino de redención a través de Jesucristo. El sacrificio de Jesús en la cruz fue la manifestación máxima de la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros. A través de su sangre, nuestros pecados pueden ser perdonados y podemos ser reconciliados con Dios. Este acto de gracia es una demostración de la diferencia en el trato de Dios hacia los seres humanos y los ángeles caídos. El amor y la misericordia de Dios. La redención de la humanidad se centra en el amor y la misericordia de Dios. Juan 3:16 nos recuerda que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo encapsula el corazón del Evangelio, el amor sacrificial de Dios hacia una humanidad pecadora. Dios no desea que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. La encarnación de Jesús, su vida perfecta, su sacrificio en la cruz y su resurrección son la base de nuestra esperanza y salvación. A diferencia de los ángeles, los humanos son redimidos a través de la obra expiatoria de Cristo, quien tomó sobre sí mismo la pena del pecado y abrió un camino para la reconciliación con Dios. El rol del libre albedrío. Una parte esencial del plan de redención es el libre albedrío. Dios ha dado a los seres humanos la capacidad de elegir. La decisión de aceptar o rechazar el sacrificio de Cristo es una elección que cada individuo debe hacer. En contraste, los ángeles, que tienen una visión directa y clara de Dios, tomaron una decisión irrevocable cuando se rebelaron. El libre albedrío es un tema complejo y profundo en la teología cristiana. La capacidad de elegir amar y obedecer a Dios, a pesar de nuestras fallas y tentaciones, muestra la profundidad del amor y la gracia de Dios. Él no fuerza nuestra obediencia, sino que nos invita a una relación de amor y confianza basada en la fe y el arrepentimiento. La esperanza de la restauración. Aunque los ángeles caídos no pueden ser redimidos, la humanidad tiene la esperanza de la restauración completa en Cristo. Apocalipsis 21:4 nos da una visión del futuro glorioso que espera a los redimidos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta promesa de restauración final es una fuente de esperanza y consuelo para todos los creyentes. La historia de la redención es un recordatorio constante de la profundidad del amor de Dios y su deseo de restaurar a la humanidad a una relación correcta con Él. La esperanza cristiana está anclada en la promesa de una nueva creación, donde el pecado y sus consecuencias serán completamente erradicados. La perspectiva teológica. Teológicamente, la diferencia en el destino de los ángeles caídos y la humanidad resalta varios atributos de Dios: su justicia, santidad, misericordia y amor. Dios es justo y debe juzgar el pecado, pero también es misericordioso y ha provisto un camino de salvación para la humanidad. Esta tensión entre justicia y misericordia es un tema recurrente en la Biblia y es fundamental para entender la naturaleza de Dios. Los escritos de teólogos como Agustín y Tomás de Aquino
profundizan en estos atributos y nos ayudan a comprender mejor la naturaleza del juicio y la gracia divina. Agustín en La ciudad de Dios y Aquino en la Summa Teológica exploran cómo la justicia de Dios no puede ser comprometida, pero también cómo su gracia es abundante para aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. Conclusión. La falta de perdón para Satanás y los ángeles caídos no es un reflejo de la falta de amor de Dios, sino de la gravedad y naturaleza irrevocable de su rebelión. A diferencia de los ángeles, los humanos tienen la oportunidad de arrepentirse y ser redimidos a través del sacrificio de Jesucristo. Esta diferencia destaca la justicia y la misericordia de Dios y nos recuerda la increíble profundidad de su amor y gracia hacia la humanidad. La historia de la caída de Satanás y los ángeles caídos es una advertencia poderosa sobre la seriedad del pecado y la necesidad de la obediencia a Dios. Al mismo tiempo, es un recordatorio de la esperanza y la redención que tenemos en Cristo. A través de su sacrificio, podemos ser reconciliados con Dios y recibir la promesa de vida eterna en su presencia. Este tema profundo y multifacético sigue siendo objeto de estudio y reflexión teológica. Nos desafía a considerar la naturaleza de nuestra propia relación con Dios y a apreciar el increíble regalo de la salvación que se nos ofrece a través de Jesucristo. En última instancia, la historia de la redención nos llama a vivir vidas de obediencia, fe y gratitud, sabiendo que somos amados y perdonados por un Dios justo y misericordioso.